Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión llegamos a la cúspide de un hecho sin precedentes, traumático en la tierra, glorioso en el cielo. 22 de octubre de 1844, el Gran Chasco. Este es el episodio 5. En el episodio anterior vimos ese furor, ese boom, el bombazo del movimiento milerita y toda la gente que empezó a conformarlo, cómo empezaron a llegar de todas las latitudes, de todas las religiones, de todos esos lugares. Vimos cómo nos llega Joshua B. Himes, el mano derecha de Guillermo Miller por mucho tiempo. Josias Leach, que es uno de mis favoritos. Vimos también los aportes de Charles Fitch. Cuando Apollos Hale se nos une al movimiento, la cosa va a ser brutal. El Capitán Bates. Bueno, toda esta gente que va a llegar al movimiento de Guillermo Miller, al movimiento millerista, ellos lo que van a hacer es que le van a dar un plus a la predicación del mensaje del advenimiento que va a tener toda una repercusión en los Estados Unidos. Mira, los hechos y las hazañas de este movimiento, las publicaciones, los folletos, las revistas, los periódicos, eso va a ser una cosa loca. Eso fue lo que vimos en el episodio anterior. Pero acuérdate también que en el episodio anterior vimos que paralelo al movimiento millerita que se dio en Estados Unidos, se dio un movimiento también del mensaje del advenimiento en otras partes del mundo. Y entonces vimos a personajes como Eduardo Irving, Enrique Drummond, José Wolf, el misionero universal. Vimos también a los niños predicadores de Suecia. Es decir, esta gente sin conocerse, sin tener la mínima conexión, fueron protagonistas del mismo movimiento. Ellos predicaron la misma cosa. Ellos tuvieron la misma repercusión en los lugares donde estaban. Mire, y hasta 1844, porque el movimiento millerita se gesta en 1831 con la primera predicación pública de Guillermo. Y hasta 1844, que es cuando va a ocurrir el estallido que vamos a ver en este episodio. Ya muchos lugares habían sido penetrados por el mensaje de Guillermo Miller. Nueva York, Boston, Albany, Utica, Rochester. Habían llegado hasta Buffalo, Montreal, Cincinnati, San Luis, Louisville, Washington, Filadelfia, Baltimore. Bueno, y en otros lugares del mundo que nosotros lo vimos aquí en Francia con Louis Gossen, David Livingstone, el continente africano. Bueno, toda esta gente. Muy bien, y como la cosa empezó a avanzar, porque esto se encandelilló, o sea, esto fue candela pura, en 1842 se celebraron 31 congresos del advenimiento, pero para 1843 se celebraron 40. Y en el año protagonista de este episodio, que es cuando va a reventar la bomba, fueron 54 congresos los que se celebraron. Y te voy a contar una cosa. Yo quisiera tener la máquina del tiempo para viajar a los congresos de los milleristas y sobre todo los que se dieron en 1844, antes del 22 de octubre. Eso tuvo que ser una cosa totota. Mira, yo pago cualquier cosa para hacer un viaje en el tiempo en el pasado, pero como no se puede, me toca leerlo por los libros. De 1840 a 1844, el movimiento millerista creció de una manera impresionante. Surgieron entonces también fuertes y grandes oposiciones por parte de las otras comunidades religiosas y de sus respectivos ministros. Acuérdense que aquí empezaron a haber desfraternizaciones en masa. A toda esta gente la echaron, la botaron de sus congregaciones. La familia de Roberto Harmon fue para afuera. O sea, toda esta gente terminó echada de sus iglesias. Para este entonces, Guillermo Miller mantuvo contacto constante por correspondencia con prominentes predicadores, no solo de América, sino también de Europa. Para este momento, ¿no? O sea, ya sí va a haber una conexión aquí con esos grandes predicadores del segundo advenimiento. Mira, ese era el messenger de la época. En tan solo una década, Guillermo, en tan solo una década, escucha bien,
porque ay, cuánto quisiera yo romper ese récord también. Predicó más de 3,000 sermones en casi 1,000 lugares diferentes. Te estoy hablando de 10 años. O sea, el hombre hizo un tour mundial evangelístico con la profecía, hasta dónde llevó el mensaje profético. Y te voy a recordar una cosa. Guillermo Miller no hizo famosa la profecía lo hizo famoso a él. Porque aquí en todo este cuento no es el mensajero el que brilla es el mensaje. Y eso es una cosa que nosotros debemos tener en cuenta. Si no hubiese sido así, esto no hubiese tenido la repercusión que tuvo. Porque es que esta cosa sacudió los cimientos de la fe en un país que para la profecía tiene un protagonismo prominente en el fin del tiempo, en el tiempo del fin, que es los Estados Unidos. Y serán los Estados Unidos donde este movimiento millerita y su revivimiento, eso se va a repetir otra vez. Y van a venir todas las ovejas de todos los rebaños de todos lados. Esos son los desafíos del remanente actual que nosotros vamos a hablar en el episodio final de esta serie. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esta gente qué era lo que creía para este momento los milleristas? ¿Qué creían? ¿Cuál era su compendio doctrinal? Ellos tenían como especie de un aparato de creencias. Es decir, hoy tenemos 28 creencias, pero mira las primeras creencias que van a empezar a suscitarse en el movimiento millerita. En primer lugar, ellos creían en el regreso literal de Cristo a la tierra seguido por el milenio. Oye bien, que lo estaban fechando para 1844. En segundo lugar, creían en la resurrección de los justos en la segunda venida. Creían también en la destrucción final de los impíos. Es decir, todo lo que nosotros hoy concebimos como la creencia de los eventos finales, ellos lo tenían como las creencias generales en todo lo que creían, porque todo giraba alrededor de la segunda venida de Jesús. Creían en el establecimiento de la tierra nueva para los redimidos. Sí, los milleristas. Este era su compendio doctrinal. Creían también en la aceptación de todo nuevo creyente, de todo nuevo converso en un moderno Israel. Ellos ya empezaban a autodenominarse como el Israel moderno. Creían también en el levantamiento de los 4 grandes imperios de Daniel 7, seguidos por el reino de Cristo. Esta era profecía pura. Mira, yo me erizo hablando de esto. A mí me hubiera gustado vivir esos tiempos, pero también le pido a Dios que todos ustedes, mi apreciada audiencia, junto conmigo, podamos experimentar lo que será el gran reavivamiento de esta iglesia, que será por producto del reestudio de las profecías. Los milleristas también creían en el principio de día por año en la interpretación bíblica. Creían y aceptaban en la Biblia como la palabra inspirada de Dios. Pero si esto era lo que comía esta gente, esto era lo que esta gente se alimentaba, de Biblia y solo Biblia, de las Sagradas Escrituras. Ellos cotejaban con documentos históricos, filosóficos, antropológicos, pero la norma suprema de fe desde entonces es la Santa Biblia. Creían en la obra expiatoria de Cristo. Y esto iba siendo una antesala para lo que iban a estudiar más adelante, cuando se nos venga la creencia en el santuario. Esta gente era tesa. Esta gente era retesísima. Miren todo lo que creían. Creían en el bautismo por inmersión. De hecho, antes del 22 de octubre de 1844, unos bautismos en masa se van a dar. Incluso hay algunos que van a morir en las aguas frías de una temporada de otoño frío un poco antes del 22 de octubre de 1844. Y muchos de ellos pensaban que como el mundo se iba a acabar y Cristo iba a venir en esa fecha, los que recientemente habían muerto producto de las neumonías que tuvieron como resultado de los bautismos, los iban a ver en pocas semanas cuando Cristo regresara. Esta gente creía todo esto. Mira, esto fue un momento crucial. La profecía se estaba moviendo, el termómetro profético casi que se estalla. Se estaban viviendo días realmente emocionantes, porque la mamá de todo esto es la profecía. Ella es la que va a mover, es la que va a traer el reavivamiento, es la mamá de esta iglesia que hoy por hoy está celebrando 160 años de organizada.
nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, Google Podcast, Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com, www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. No dejen de asomarse por la página web. Siempre estamos publicando novedades. Siempre. Miren, a principios de 1843, los principales fieles del movimiento milerista motivaron a Guillermo para que le colocara una fecha definida a la terminación de la profecía de los 2300 años y una fecha definitiva a la venida de Cristo. En una predicación pública, Miller declaró que se debería esperar a Cristo, oigan bien, entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Ahora miren una cosa, lo que es la vida. En los últimos días del mes de febrero de 1844, antes de acabarse el primer segmento del que les acabo de mencionar, que Miller había predicho, apareció así de un momento a otro en el cielo de los Estados Unidos un cometa visible durante el día. Y esta gente, mejor dicho, o sea, todo lo que ocurriera en la naturaleza, ellos con contundencia todavía mucho más creían en lo que estaban esperando. Eso hizo temblar a los más escépticos. Pero como no pasó nada hasta el 21 de marzo, entonces fijaron la fecha del 18 de abril de 1844. Ahora, en mayo de 1844, al observar que no había pasado nada entre el año del fin del mundo, como así lo llamaron, un desánimo terrible cayó sobre la mayoría de los miembros del movimiento adventista, del movimiento milerista. Ahora, debido a esto, Josias Leach publicó un artículo en el Advent Shield, así se llamaba, en el que realizaba un análisis de cómo Dios había dirigido su movimiento hasta ese momento. La oposición, sin embargo, se intensificó y los mileritas fueron desfraternizados de sus antiguas congregaciones. A este tiempo transcurrido se le denominó como el periodo de silencio de las 10 vírgenes. Tomen nota de todo lo que estamos diciendo aquí, porque todas estas cosas pasaron. Pero aquí entra el personaje clave. Aquí entra un nombre de un hombre que entre los mileritas, para mí, bueno, yo tengo a toda esta gente como que yo me declaro fan, admirador de toda esta gente, pero hay un tipo, un tipazo, Samuel Snow. Samuel Snow, sí, señores. Este era miembro milerista junto con un grupo de amigos. Ellos estudiaron y analizaron un artículo que Miller había publicado el 13 de mayo de 1843 para las señales de los tiempos, Signs of the Times, en la que el regreso de Cristo debía esperarse en el otoño de un mes de octubre. O sea, eso Guillermo Miller en algún momento, en alguno de sus análisis, como todo lo que aquí se producía, eso se vendía como pan caliente y eso la gente lo comía, mejor dicho. Resulta que Samuel Snow tomó ese artículo, lo estudió y lo releyó y ahí le quedó en la mente que la venida de Cristo se tenía que dar en el otoño de un mes de octubre y empezó el hombre a sacar cómputos. Mira, es Samuel Snow, escucha bien, porque entre el 12 y el 17 de agosto de 1844, oye bien, en un campestre celebrado en Exeter, New York, en un sermón bastante frío que estaba predicando José Bates, el capitán Bates, una señora de nombre Juan Kuch le coge al capitán Bates y le dice: oiga, pero usted está predicando como muy feo, hermano. O sea, nosotros estamos aquí viviendo en la efervescencia de todo lo que está pasando y yo lo veo a usted como desanimado. Es que usted no desayunó hoy, ¿o qué fue lo que le pasó? Entonces la señora dijo: nosotros hemos venido aquí a que a nosotros se nos predique fuerte. Imagínate, esta era la época en la que uno le podía exigir un predicador. ¿Cómo te parece? ¿Qué tal te parece? Dice: la verdad es que nosotros necesitamos un sermón que tenga más fuego. En ese momento José Bates no representaba eso. Ahora, ante esto, José Bates invitó a Samuel Snow para que predicara en su lugar el sermón El clamor de medianoche. Ahora, ese sermón fue la gota
hasta que rebosó la copa, porque este hombre, Samuel Snow, expuso un magistral y convincente estudio sobre la fecha de la segunda venida de Cristo, y es el que comprueba, confirma, reconfirma que esto ocurriría el 22 de octubre de ese mismo año. Miren, y ese día ese hombre predicó con un poder. Eso tuvo una aceptación total. Y a esto fue lo que se le llamó el clamor de medianoche. La preparación para el 22 de octubre fue una cosa indescriptible. Mira, yo eso no lo puedo describir aquí. Yo me quedo corto. Snow continuó con los temas hasta que el campestre se acabó el 17 de agosto, que fue cuando terminó, y el alboroto que aquí se armó a partir de ese sermón fue una cosa, o sea, que Jesús venía el 22 de octubre, o sea, en unos cuantos meses. Los comerciantes mileristas cerraron sus negocios, los talleres mecánicos se clausuraron, la gente se pedía perdón mutuamente y se reconciliaban. Grandes cantidades de dinero se donaron para que los pobres pagaran sus deudas y también para financiar las publicaciones. El dinero llegó a sobrar al punto que se pidió no ofrendar más. Mira el alboroto que se arma para antes del 22 de octubre, para antes de eso, antes del 22. Todo esto pasó aquí. En el campo los agricultores abandonaron sus cultivos. Los citadinos renunciaron a sus empleos. O sea, esta gente quedó desempleada porque es que el mundo se les acaba el 22 de octubre y Cristo iba a venir. Hubo bautismos multitudinarios de otras iglesias. Y a partir del 15 de octubre, las publicaciones mileristas, las publicaciones de ellos, los folletos, las revistas, los artículos, empezaron a publicar la noticia, pero esta vez a manera de conteo regresivo. A partir del 15 de octubre, faltan 10 días, faltan 9, faltan 8. Eso fue una cosa, mejor dicho. Cabe anotar que 8 días antes, es decir, el lunes 14 de octubre, Carlos Fitch, ¿se acuerdan de él? ¿Se acuerdan de Carlos Fitch? El 14 de octubre, 10 días antes del 22, Carlos Fitch fallece a los 38 años de edad. Este hombre se había unido en dos ocasiones al movimiento de Miller. Y luego de la trágica muerte de 4 de sus hijos, su fe en el segundo advenimiento se agudizó más. Unas semanas antes, Fitch había bautizado a 3 numerosos grupos al aire libre en un día helado, lo cual lo llevó a enfermarse al punto de morirse. Sin embargo, su esposa y sus 2 hijos esperaban con ansias el 22 de octubre para reencontrarse con Charles, al igual que muchas otras personas que habían perdido recientemente a sus seres queridos. Mira, ¿cómo te parece ese detalle ahí? Se nos murió Charles antes del 22. Se nos murió antes. Y la esperanza de muchos de ellos era que algunas experiencias así y algunos casos así eran parecidos. Sin embargo, mi apreciada audiencia, la fecha tan esperada, tan predicada, tan estudiada, tan anhelada en medio de una expectativa súper grande, la fecha llegó, nada ocurrió y a este evento lleno de amarga desilusión y de la falsa expectativa es lo que conocemos en la memoria de nuestra historia denominacional como el Gran Chasco de 1844.
La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Eso se encuentra en Apocalipsis 10, 8 y 9, que se cumplió tal cual la noche del 22 de octubre de 1844. Mira, desde el amanecer de ese día, los mileristas se congregaron desde diferentes puntos. Fueron a templos, otros fueron a las carpas, en los hogares había mucha gente. Desde la mañana del 22 de octubre tú escuchabas a todos esos grupos orando, cantando, estudiando, llorando de la emoción. En Lowhampton, en Nueva York, se concentró el grueso del movimiento en el bosque de Arce junto a la casa de Guillermo Miller. Ahí es donde están las rocas de la sección, en las rocas de la sección actualmente. Desconociendo la hora precisa del evento, apareció el alba, llegó el mediodía, el ocaso, incluso la medianoche. El martes 22 de octubre había terminado y Cristo no vino. Muchos lo esperaban al atardecer del 22. Otros lo esperaban al anochecer, otros al amanecer en el alba del 23. Pero no ocurrió absolutamente nada. De hecho, grupos de mileristas se iban uniendo a otros, se iban como rotando, como pasando de un grupo a otro, uniéndose, cada cual que pasaba cierta cantidad y etapa del tiempo, y Cristo finalmente no llegaba. Aturdidos, confundidos, muchos decepcionados, otros aterrorizados del futuro. Otros de manera improvisada insistían en sacar cuentas. Poco a poco los lugares de concentración fueron siendo abandonados. Se escuchaban quejas, gritos, llantos, discusiones, alegatos, peleas. El panorama era desconcertante, el ambiente muy tenso y la situación caótica. Imagínese usted, si usted había vendido todo, vendió su casa, regaló, pagó las deudas. Los mileristas eran una gente vaciada. El 23 de octubre al amanecer esa gente estaba desempleada, sin un dinero, sin un centavo en el bolsillo. O sea, la cosa era absolutamente desconcertante. En las rocas de la Ascensión, algunos perdieron la compostura e insultaron a Guillermo, otros lo ofendieron. Ante la situación catastrófica se sumaron las burlas de los escépticos y las parodias de los enemigos de este movimiento. Incluso muchos de los que habían esperado con ansias el magno evento engrosaron las filas de los burladores y profesaban a voz en cuello que jamás habían creído tal engaño. ¿Cómo les parece? Y señalaban a Miller, a quien según siempre habían considerado como chiflao, como trastornado. Mira qué gente tan traidora, ¿no? Otros renegaron de Cristo y juraron no volver a creer en ninguna religión. Un pequeño puñado oraba en medio de todas estas semejantes manifestaciones y en voz baja trataban de calmar los ánimos apelando a la fe y a la esperanza en Dios. Otros pocos con más valor infundían esperanza y perseverancia. Ahora los mileristas tenían dos grandes interrogantes. ¿En qué punto hemos fallado si estamos seguros que Dios nos ha estado dirigiendo? Y peor aún, ¿y ahora para dónde vamos? Incluso, ¿dónde vamos a pasar esta noche? Porque no tenemos dónde. ¿De dónde vamos a vivir si renunciamos a todo? Miller ahora reflexionaba en el aún desconocido error. Para esto, echó a rodar hacia atrás el cassette de su experiencia, sus investigaciones, la bibliografía consultada, la niñez, todos los años de su infancia, de su juventud, la masonería, la filosofía. Todo eso pasaba por su cabeza. Pero sobre todo, la experiencia simultánea de otros líderes en otras partes del mundo que tuvieron el mismo sentir. Guillermo se decía una vez a su cabeza frente al espejo y dice: aquí pasó algo, aquí tuvo que pasar algo, pero ¿dónde estuvo el error? Muchísimas publicaciones enemigas salieron a la luz, ridiculizando el gran chasco y exigiendo una explicación del mismo modo a los mismos mileristas que afrontaron y se pronunciaron. Sin embargo, cualquiera que fuese la respuesta no fue tomada con valor en sí misma. Muchos mileristas renunciaron al movimiento. Otros conformaron los adventistas evangélicos creyéndose en el estado inmortal del alma y el infierno. Estos siguieron fijando fechas.
pero poco a poco se fueron extinguiendo. Sí, hubo otros mileristas que siguieron fijando fechas para el fin del mundo. Otros, quienes por su parte rechazaban la inmortalidad del alma, pero fijaron nueva fecha, se les conoció como la Iglesia Cristiana Adventista. Otros más adelante van a fundar otras iglesias, y te tiro el dato, como los Testigos de Jehová, los mormones. Y señores, muchos de ellos fueron exmileristas. Pero este no fue el fin. Aquí no se acabó nada. Al contrario, lo que estaba apenas era empezando. El 22 de octubre no fue el final de ninguna historia. Fue el comienzo de lo que apenas empezaba. En cierta ciudad, un grupo de 70 fieles se congregaron en una casa a esperar a Cristo, en la casa quinta de Hiram Edson, en Port Gibson, Nueva York. Allí se congregaron otro grupo a quienes luego de la medianoche lloraron amargamente hasta que el sol apareció. Al amanecer, muchos de estos quedaron demasiado trastornados y desequilibrados y se marcharon. Otros pocos permanecieron. Hiram los animó a que se quedaran para orar y pedir dirección divina. Al aceptar ellos, se dirigieron al galpón y al levantarse de orar, sintieron una fuerte convicción de que Dios les mostraría qué camino seguir. Luego del desayuno, que yo no sé ni dónde lo sacaron, te lo debo, acordaron entonces ir a visitar a sus hermanos en sus casas. Al salir, atravesaron un maizal sin cosechar. Acuérdense que ellos habían dejado abandonado todo eso, por eso es que los maizales habían crecido de una manera impresionante. Todos iban muy pensativos por el camino, con muchas emociones que los embargaban. Y en medio de esto, Edson experimenta una extraña sensación en su cuerpo y siente cómo su mirada es arrebatada hacia el cielo. Y lo que pasó en ese momento, porque él cae en un éxtasis, él no puede cerrar los ojos, él queda con los ojos abiertos, el cielo se le abre de par en par. En ese momento tiene una visión que yo hace un tiempo hice un episodio especial precisamente de esta experiencia. Todo lo que pasó aquí en aquella mañana del 23 de octubre es lo que vamos a ver en el siguiente episodio, porque acuérdense que esta historia continuará. Es más, esta historia apenas empieza. Los tiempos y los años que van a venir, que vienen en los próximos 5 episodios de esta serie, porque a este cuento le falta un pedazo, y un pedazo bastante largo. Incluso es el mejor pedazo. Lo que hemos visto hasta aquí, si bien fue mucho, en realidad no fue nada, porque ahora empieza esto a ponerse el rompecabezas en su lugar. Llega al uno, llega al otro. Después del 22 de octubre, los mileristas fervientes, o sea, esto fue un zarandeo, porque quedaron los más fieles, fieles y fervientes a que Dios, a la idea contundente de que Dios los estaba guiando, sino que habían errado en algo. Entonces esos poquitos mileristas son los que van a ir conformando lo que en el camino se convertirá como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que nos hacen falta muchas cosas. Este es el punto de partida, y en el próximo episodio vamos a ver qué ocurrió la mañana del 23 de octubre de ese 1844 y cómo nos fuimos organizando hasta que finalmente se estableció la iglesia remanente. Resumimos y nos fuimos. Uno, los ánimos se caldearon. La profecía señalaba la fecha exacta que marcaba el final de los 2300 años de Daniel 8:14. Algo grandioso iba a ocurrir en esa fecha. 2. Los mileritas, en cabeza especialmente de Samuel Snow, fijan la segunda venida de Cristo para el 22 de octubre de 1844. Y la preparación para ese evento, para esa fecha, fue indescriptible. 3. Lo experimentado por la gran expectativa aquella tarde, al anochecer y hasta el amanecer, fue lo más emocionante de sus vidas. Pero al final Cristo no vino y a esto se le conoció como el Gran Chasco. 4. Pero una historia apenas empezaba en aquella fecha. Era el fin de una profecía bastante larga, sí, pero era apenas el punto de partida para lo mejor que apenas recién iniciaba.
5. Reconociendo una vez más la soberanía de Dios sobre los tiempos y las edades en el planeta Tierra y el absoluto control sobre los eventos predichos para su pueblo. Produce para ustedes Daniel Aponte, diseña y grafica Mike Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes un feliz día.